Articulaciones a las... Quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir hoy, porque puede ser una de las advertencias más importantes que vas a escuchar en mucho tiempo. Si tienes más de 55 años o si conoces a alguien que los tenga, lo que voy a compartir contigo en este vídeo puede literalmente marcar la diferencia entre una vida saludable y un deterioro silencioso que muchas personas no notan hasta que ya es demasiado tarde. Platon Fujimoto, médico con más de 30 años de experiencia en medicina preventiva, cardiología clínica y salud del adulto mayor. A lo largo de mi carrera he visto miles de pacientes, he estado en consultorios, en urgencias, en salas de recuperación y te puedo decir con absoluta certeza que hay un error que se repite una y otra vez. Articulaciones un error que no es culpa de los pacientes porque nadie les advirtió a tiempo. Articulaciones y ese error tiene que ver con un medicamento que millones de personas mayores de 60 años toman todos los días, muchas veces sin cuestionarlo, muchas veces sin saber lo que le está haciendo a su corazón, a sus riñones, a su cerebro y a sus arterias. Articulaciones hoy vamos a hablar de ese medicamento. Articulaciones vamos a hablar de por qué se prescribe, de cuándo tiene sentido tomarlo, de cuándo se convierte en un problema y de qué puedes hacer para protegerte. No vengo aquí a asustarte, vengo a informarte, porque en medicina la información correcta a tiempo es la mejor medicina que existe. Antes de empezar, quiero que pienses en algo. ¿Cuántos medicamentos tomas actualmente? ¿1, 3, 5 o más? Muchos de mis pacientes mayores de 60 años llegan a la consulta con bolsas llenas de pastillas para la presión, pastillas para el colesterol, pastillas para los huesos, pastillas para el azúcar, pastillas para dormir, pastillas para el dolor. Y en muchos casos, algunas de esas pastillas están causando más daño del que están resolviendo. Eso no significa que los médicos que las recetaron estuvieran equivocados necesariamente. Significa que el cuerpo después de los 60 años cambia y lo que funcionaba antes puede no funcionar igual ahora. Articulaciones quiero que te quedes conmigo durante todo este video porque voy a explicarte todo paso a paso de manera simple y clara, como si estuvieras sentado frente a mí en mi consultorio. Y al final voy a darte herramientas concretas para que puedas tomar decisiones más informadas junto con tu médico. Empecemos por el principio. Articulaciones el medicamento del que vamos a hablar hoy pertenece a una familia muy conocida, los antiinflamatorios no esteroideos, que en el mundo médico llamamos AINES, de medicamentos como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el ketoprofeno y muchos otros que se venden con diferentes nombres comerciales. Son medicamentos que se usan para el dolor, para la inflamación, para la fiebre. Articulaciones y aquí está el gran problema. En muchos países estos medicamentos se venden sin receta. Cualquier persona puede ir a una farmacia y comprar ibuprofeno sin que nadie le pregunte qué edad tiene, qué enfermedades padece, qué otros medicamentos está tomando. Y eso, para una persona mayor de 60 años, puede ser tremendamente peligroso. Ahora bien, quiero ser muy claro desde el principio. No estoy diciendo que estos medicamentos sean malos en términos absolutos. En muchos casos, usados correctamente durante el tiempo adecuado y con la supervisión adecuada, pueden ser útiles. Articulaciones. El problema no es el medicamento en sí, el problema es el uso crónico, el uso sin supervisión y el uso en personas cuyo cuerpo ya no puede procesarlos de la misma manera que cuando tenían 30 o 40 años. Articulaciones. Déjame explicarte por qué el cuerpo cambia tanto después de los 60 años, porque esto es fundamental para entender todo lo que viene después. Articulaciones. Cuando eres joven, tu cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de adaptación. Articulaciones. A la sangre de manera eficiente. Tu hígado metaboliza los medicamentos rápidamente. Tu estómago tiene una mucosa gruesa y resistente que lo protege de la acidez. Y tu corazón tiene una reserva funcional enorme. Articulaciones. Pero después de los 60 años, todos estos sistemas empiezan a declinar de manera natural. No porque estés enfermo necesariamente, sino porque así funciona la biología humana. Los riñones, por ejemplo, pierden aproximadamente un 1% de su función filtrado por año a partir de los 40 años. Articulaciones. Eso significa que a los 70 años una persona puede tener hasta un 30% menos de función renal que a los 40, aunque sus análisis de sangre básicos
parezcan normales. Esto es algo que muchos médicos no explican bien a sus pacientes y es crucial porque los riñones son los encargados de eliminar muchos medicamentos del cuerpo y si los riñones no funcionan tan bien, los medicamentos se acumulan, se quedan más tiempo en el organismo y sus efectos secundarios se amplifican, el estómago también cambia. En ocasiones, la mucosa gástrica, esa capa protectora que recubre el interior del estómago, se vuelve más delgada y más vulnerable con la edad. La producción de prostaglandinas, que son las sustancias que protegen esa mucosa, disminuye. Y aquí viene algo muy importante que quiero que entiendas bien. Los antiinflamatorios como el ibuprofeno actúan precisamente inhibiendo las prostaglandinas, eso es lo que les permite reducir la inflamación y el dolor. Al mismo tiempo, al inhibir las prostaglandinas, también reducen la protección del estómago. En una persona joven ese efecto es tolerable. Regulaciones en una persona mayor de 60 años con una mucosa ya más delgada puede provocar úlceras, sangrados y complicaciones graves. El corazón también es diferente después de los 60. Las arterias son más rígidas, la presión arterial tiende a ser más alta y el corazón trabaja con menos margen de reserva. Los glucadorios tienen efectos directos sobre el sistema cardiovascular que muchas personas desconocen contrariamente. Pero vayamos más despacio. Quiero contarte la historia de uno de mis pacientes, porque creo que los casos reales, aunque en este caso el nombre es ficticio para proteger su privacidad, ayudan a entender mejor lo que los números y las explicaciones médicas a veces no transmiten. Don Roberto llegó a mi consulta hace algunos años. Tenía 67 años, era jubilado, activo, le gustaba caminar, cuidaba su jardín, visitaba a sus nietos los fines de semana. Era exactamente el tipo de paciente que uno quisiera tener, alguien que se cuidaba, que hacía ejercicio, que comía razonablemente bien, pero tenía un problema que llevaba años arrastrando, artrosis en las rodillas, lo crónico que le dificultaba caminar largas distancias y que le impedía disfrutar plenamente de su vida cotidiana. Su médico de cabecera le había recetado diclofenaco hace varios años para manejar ese dolor. Al principio, lo tomaba solo cuando el dolor era intenso, pero con el tiempo, como el dolor se fue haciendo más frecuente, fue tomándolo cada vez más seguido. Articulaciones, primero una pastilla de vez en cuando, luego una pastilla al día, luego dos. Y nadie le decía nada porque sus análisis de sangre básicos seguían saliendo dentro de rangos aceptables. Cuando llegó a mi consulta, lo que me trajo no fue el dolor de rodillas. Lo que lo trajo fue que en los últimos meses se había sentido más cansado de lo normal. Sus tobillos se le hinchaban por las tardes y había notado que su presión arterial, que siempre había sido normal, había subido bastante. Gluculaciones. Su médico le había recetado un antihipertensivo para controlar la presión, pero la presión seguía sin controlarse bien. Cuando revisé toda su historia clínica, cuando analicé todos sus medicamentos, cuando hice una evaluación más profunda de su función renal, encontré lo que me temía. Sus riñones estaban sufriendo. Circulaciones, no de manera catastrófica, no en falla renal aguda, pero sí con un daño progresivo que llevaba meses desarrollándose en silencio. Circulaciones, el diclofenaco que tomaba todos los días estaba reduciendo el flujo sanguíneo a sus riñones, estaba causando retención de sodio y agua, lo que explicaba la hinchazón de tobillos y la hipertensión resistente al tratamiento. Articulaciones, cuando suspendimos el diclofenaco de manera gradual y lo reemplazamos con otras estrategias para manejar el dolor, la presión arterial mejoró significativamente en pocas semanas. La hinchazón de los tobillos desapareció y la función renal, aunque no se recuperó completamente, se estabilizó. Don Roberto me miró en esa segunda consulta y me dijo algo que no he olvidado. Articulaciones, doctor, nadie me había explicado esto. Yo pensaba que si me lo recetaron, era seguro tomarlo todos los días. Y precisamente eso es lo que me motivó a hacer este video. Articulaciones, porque hay millones de personas como don Roberto en este momento, tomando antiinflamatorios todos los días sin saber lo que le están haciendo a su cuerpo. Articulaciones, Ahora quiero explicarte con detalle qué es lo que pasa en el cuerpo cuando una persona mayor de 60 años toma antiinflamatorios de manera crónica. Voy a explicarlo de la manera más simple posible, porque quiero que lo entiendas bien. Los antiinflamatorios no esteroideos actúan bloqueando unas enzimas
que se llaman ciclooxigenasas, o COX para abreviar. Hay dos tipos principales, la COX-1 y la COX-2. Circulaciones a la KX2 es la que produce las prostaglandinas inflamatorias, las que causan dolor e inflamación. Al bloquearla, el medicamento reduce el dolor y la inflamación. Hasta ahí todo bien. El problema es que la COX-1 también produce prostaglandinas, pero estas prostaglandinas tienen funciones protectoras muy importantes. Circulaciones protegen la mucosa del estómago, regulan el flujo sanguíneo a los riñones y ayudan a mantener la función plaquetaria normal. Cuando un antiinflamatorio bloquea tanto la COX-1 como la KX2, regulaciones que es lo que hacen la mayoría de los antiinflamatorios clásicos, como el ibuprofeno, el naproxeno y el diclofenaco, se elimina tanto la inflamación dañina como la protección que el cuerpo necesita. Y en una persona joven y sana, el cuerpo puede compensar eso. En una persona mayor, con riñones que ya trabajan al límite, con un estómago más vulnerable, con un sistema guardibularele, con un sistema cardiovascular más frágil, ese bloqueo puede desencadenar problemas serios. Hablemos primero del efecto renal, porque creo que es el menos conocido y uno de los más peligrosos. Los riñones necesitan un flujo sanguíneo constante y adecuado para funcionar bien. Ese flujo está regulado en parte por las prostaglandinas que produce la COX-1. Cuando los antiinflamatorios bloquean la KX1, reducen la producción de esas prostaglandinas y eso hace que los vasos sanguíneos que llevan sangre a los riñones se contraigan, duras pordaes, que llega menos sangre a los riñones y los riñones no pueden filtrar bien. En una persona joven con riñones sanos, esto es un efecto transitorio y tolerable, pero en una persona mayor cuya función renal ya es menor de base, o en alguien que además toma diuréticos o medicamentos para la presión que también afectan la circulación renal, este efecto puede ser devastador. Circulaciones puede causar lo que llamamos insuficiencia renal aguda, que es una caída brusca de la función renal, y si el uso del antiinflamatorio continúa durante meses o años, puede causar daño renal crónico progresivo. Lo más preocupante es que este daño renal puede ser completamente silencioso durante mucho tiempo. Los riñones no duelen cuando están dañándose. Circulaciones no hay una señal de alarma obvia. La persona sigue tomando su pastilla todos los días para el dolor de rodillas o de espalda, sin saber que sus riñones están deteriorándose lentamente. Circulaciones las señales que eventualmente aparecen, como la fatiga, la hinchazón de tobillos, la presión arterial que no se controla bien, muchas veces se atribuyen a otras causas o se tratan con más medicamentos, sin identificar al antiinflamatorio como el culpable real. Ahora hablemos del corazón, porque aquí también hay mucho que decir. Los antiinflamatorios no esteroideos aumentan el riesgo cardiovascular por varios mecanismos. Circulaciones primero, como te expliqué, causan retención de sodio y agua. Eso aumenta el volumen de sangre en circulación, lo que eleva la presión arterial. La presión arterial elevada es uno de los factores de riesgo más importantes para infarto y derrame cerebral. Circulaciones Segundo, algunos antiinflamatorios, especialmente los llamados inhibidores selectivos de la COX-2, como el celecoxib, y también en cierta medida el diclofenaco, aumentan el riesgo de trombosis, es decir, de formación de coágulos. Esto se debe a que al bloquear la COX-2 selectivamente se reduce la producción de prostaciclina, que es una sustancia que normalmente inhibe la formación de coágulos, pero no se reduce la producción de tromboxano, que favorece la coagulación. Circulaciones. Ese equilibrio puede aumentar el riesgo de infarto de miocardio y de accidente cerebrovascular. Tercero, en personas que ya tienen insuficiencia cardíaca, los antiinflamatorios pueden empeorar significativamente la situación. La retención de líquidos que causan puede sobrecargar un corazón que ya trabaja con dificultad y desencadenar una descompensación cardíaca, que es una emergencia médica grave. Circulaciones Quiero que esto quede muy claro. El riesgo cardiovascular de los antiinflamatorios no esteroideos en personas mayores no es una advertencia teórica. Hay estudios muy sólidos que demuestran que el uso crónico de estos medicamentos en personas con factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria previa o insuficiencia cardíaca aumenta significativamente el riesgo de eventos graves. Y luego está el estómago.
Este es probablemente el efecto secundario más conocido de los antiinflamatorios, pero aún así muchas personas no lo toman en serio. Glucoaciones a las prostaglandinas protegen la mucosa del estómago, estimulan la producción de moco que recubre el estómago, reducen la secreción de ácido y favorecen el flujo sanguíneo hacia la mucosa gástrica. Cuando los antiinflamatorios bloquean la producción de prostaglandinas, el estómago queda desprotegido. Articulaciones. El ácido gástrico puede atacar directamente la mucosa causando irritación, gastritis, úlceras y en casos graves hemorragias digestivas. Las hemorragias digestivas causadas por antiinflamatorios son una causa importante de hospitalización y de muerte en personas mayores. Y lo más alarmante es que muchas veces no hay síntomas previos. Ves, la persona no siente dolor de estómago, no tiene náuseas, no nota nada anormal y de repente aparece una hemorragia que puede ser grave. Circulaciones, muchos de mis pacientes me dicen, pero doctor, yo tomo el ibuprofeno con comida y nunca me ha pasado nada. Y yo les respondo, el hecho de que no haya pasado nada todavía no significa que el estómago no esté sufriendo. Circulaciones, el daño puede estar ocurriendo de manera silenciosa y el riesgo aumenta con cada dosis y con el tiempo de uso. Hay otro aspecto que quiero mencionar, que tiene que ver con el cerebro. La de circulaciones, aunque es menos conocido que los efectos renales y cardiovasculares, hay evidencia creciente de que el uso crónico de ciertos antiinflamatorios puede afectar la función cognitiva en personas mayores. Lo turé de manera indirecta, a través del daño renal y cardiovascular que ya mencioné, pero también puede haber efectos más directos sobre el sistema nervioso central. Además, hay que tener en cuenta que muchas personas mayores toman antiinflamatorios junto con otros medicamentos que también tienen efectos sobre el cerebro, como los ansiolíticos, los antidepresivos o los medicamentos para dormir. Las interacciones entre todos estos medicamentos pueden potenciar efectos secundarios como el mareo, la confusión y el riesgo de caídas. Las caídas en personas mayores son una causa muy importante de lesiones graves, fracturas de cadera, traumatismos craneales y pérdida de independencia. Ahora quiero hablar de un error muy específico que muchos de mis pacientes cometen y que creo que es importante mencionar. Muchas personas mayores toman aspirina a dosis bajas todos los días para proteger su corazón, algo que muchos médicos recomiendan o recomendaban en ciertos casos. Y luego, cuando tienen dolor, toman también ibuprofeno u otro antiinflamatorio. Lo que no saben es que el ibuprofeno puede interferir con el efecto protector de la aspirina sobre el corazón. Articulaciones. La aspirina a dosis bajas protege el corazón porque bloquea de manera irreversible las plaquetas, reduciendo el riesgo de coágulos. Articulaciones. Pero el ibuprofeno compite con la aspirina por el mismo sitio de unión en las plaquetas y si se toma antes o al mismo tiempo que la aspirina puede bloquear ese efecto protector. Es decir, la persona cree que está protegida por la aspirina, pero en realidad el ibuprofeno está anulando esa protección. Es un error que puede tener consecuencias muy serias y que ocurre con mucha frecuencia porque nadie le ha explicado a la persona esta interacción. El médico recetó la aspirina en una consulta, otro médico o el propio paciente añadió el ibuprofeno en otro momento y nadie coordinó la información. Esto me lleva a hablar de algo que en medicina llamamos polifarmacia, que es el uso simultáneo de muchos medicamentos. En personas mayores de 65 años, la polifarmacia es extremadamente común. En que entre el 30 y el 50% de las personas mayores toman 5 o más medicamentos, de las personas mayores toman 5 o más medicamentos de manera crónica. Glucadocianas que se añade aumenta exponencialmente el riesgo de interacciones y de efectos secundarios. El problema es que en el sistema de salud actual muchas veces cada especialista ve solo su parte del problema. El cardiólogo receta sus medicamentos para el corazón, el traumatólogo receta sus antiinflamatorios para las articulaciones, el endocrinólogo receta sus medicamentos para el azúcar, el neurólogo receta sus medicamentos para el nervio. Y nadie tiene una visión completa de todo lo que la persona está tomando y de cómo todos esos medicamentos interactúan entre sí. Por eso es tan importante que tú como paciente seas un participante activo en tu propio cuidado, que tengas una lista actualizada de todos los medicamentos que tomas, con sus dosis y la frecuencia con la que los tomas. Que esa lista se la muestres a cada médico que te atiende, que preguntes siempre
Este medicamento interactúa con alguno de los que ya tomo, es seguro para mis riñones, para mi corazón, circulaciones, ¿cuánto tiempo debo tomarlo? Quiero contarte otra historia, la de doña Carmen. Tenía 71 años cuando la vi por primera vez. Era una mujer muy activa, muy inteligente, que había trabajado toda su vida como maestra. Llegó a mi consulta porque su familia estaba preocupada por ella. Relaciones decían que en los últimos meses había estado más olvidadiza, más confundida, que a veces se perdía en conversaciones que antes manejaba con facilidad. Tenían miedo de que estuviera desarrollando demencia. Cuando revisé su historia clínica con detalle, encontré que tomaba 7 medicamentos diferentes, entre ellos un antiinflamatorio para el dolor de espalda que tomaba todos los días desde hacía más de un año. También tomaba un medicamento para la presión que pertenece a una familia llamada Aikea, que son medicamentos que también pueden afectar la función renal cuando se combinan con antiinflamatorios. Y tomaba un diurético, esa combinación antiinflamatorio más IECA, más diurético. Es lo que en nefrología llamamos la triple amenaza para los riñones, porque los tres juntos pueden reducir drásticamente el flujo sanguíneo renal. Cuando analizamos su función renal con más detalle, encontramos que estaba significativamente reducida. Y la función renal reducida puede causar acumulación de toxinas en la sangre que afectan el cerebro, produciendo exactamente los síntomas que su familia describía: confusión, olvidos, lentitud mental. No era demencia. Era una encefalopatía urémica leve causada por el daño renal que los medicamentos habían provocado. Cuando reorganizamos su tratamiento, suspendimos el antiinflamatorio y lo reemplazamos con estrategias alternativas para el dolor, ajustamos las dosis de los otros medicamentos y en pocas semanas doña Carmen volvió a ser la misma de siempre. Su familia no podía creerlo. Estaban convencidos de que estaba perdiendo la memoria de manera irreversible y resultó ser un efecto secundario corregible. Estas historias no son excepciones, son más comunes de lo que la gente cree y por eso estoy aquí hoy hablándote de esto. Ahora quiero hablar de las señales de alerta que debes conocer. Estas son las señales que tu cuerpo puede estar dando para indicar que algo no está bien, señales que pueden estar relacionadas con el uso de antiinflamatorios u otros medicamentos que están afectando tus riñones, tu corazón o tu cerebro. La señal es la hinchazón de los pies, los tobillos o las piernas, especialmente si es nueva o ha empeorado recientemente. Como te expliqué, los antiinflamatorios causan retención de sodio y agua y eso se manifiesta frecuentemente como edema, que es la acumulación de líquido en los tejidos. Muchas personas lo notan al final del día cuando se quitan los zapatos y ven que los pies están hinchados. Si esto está ocurriendo, es una señal de que algo no está bien con el equilibrio de líquidos en tu cuerpo y puede estar relacionado con los medicamentos que tomas. La segunda señal es la presión arterial que sube sin explicación aparente o que estaba controlada y de repente ya no se controla bien. Como te mencioné, los antiinflamatorios elevan la presión arterial a través de la retención de líquidos y de efectos directos sobre los vasos sanguíneos. Si estás tomando medicamentos para la presión y tu presión ha subido en los últimos meses sin que haya cambiado tu dieta ni tu estilo de vida, vale la pena revisar si estás tomando algún antiinflamatorio que pueda estar interfiriendo. La señal es la orina de color más oscuro de lo normal o la disminución de la cantidad de orina. Cuando los riñones no están filtrando bien, la orina puede cambiar de color, volverse más concentrada y más oscura. Y la cantidad de orina puede disminuir. Si notas estos cambios, especialmente si coinciden con el inicio o el aumento de algún medicamento, debes consultar a tu médico con urgencia. La cuarta señal es la fatiga inusual, un cansancio que no se explica por falta de sueño o por actividad física. Cuando los riñones no funcionan bien, se acumulan en la sangre sustancias que normalmente deberían eliminarse y eso produce una sensación de cansancio profundo, de pesadez que muchas personas atribuyen simplemente a la edad. Todo el cansancio en personas mayores es normal, a veces es una señal de que algo en el cuerpo no está funcionando bien. La quinta señal es el dolor o malestar en la parte alta del abdomen, que puede indicar irritación gástrica o úlcera. Realmente
antiinflamatorios describen una sensación de ardor o de molestia en el estómago, especialmente después de tomar el medicamento, pero como te dije antes, también puede haber daño gástrico sin ningún síntoma previo. Por eso es importante no esperar a que aparezca el dolor para preocuparse. La sexta señal son las heces de color negro o con sangre visible. Esto puede indicar una hemorragia en el tracto digestivo, que es una emergencia médica. Si notas heces negras, alquitranadas, o si hay sangre roja en las heces, debes ir a urgencias inmediatamente. No lo atribuyas a otras causas. Una hemorragia digestiva puede ser grave y requiere atención médica urgente. La séptima señal es la confusión mental, los olvidos frecuentes o la sensación de que tu mente no funciona con la claridad habitual. Como en el caso de doña Carmen, esto puede ser una señal de que los riñones no están eliminando bien las toxinas o de que hay interacciones entre medicamentos que están afectando el cerebro. La octava señal son los mareos frecuentes, especialmente al levantarse. Muchos antiinflamatorios pueden causar hipotensión ortostática, que es una caída de la presión arterial al ponerse de pie, lo que provoca mareos y aumenta el riesgo de caídas. En personas mayores, esto es especialmente peligroso. Si reconoces alguna de estas señales en ti mismo o en alguien cercano, te pido que no lo ignores. No lo atribuyas simplemente a la edad. Habla con tu médico, cuéntale todos los medicamentos que estás tomando y pide que se evalúe si alguno de ellos puede estar causando esos síntomas. Ahora bien, sé que después de todo lo que te he contado puede que estés pensando, doctor, yo tengo dolor todos los días. ¿Qué hago si no puedo tomar antiinflamatorios? Y esa es una pregunta muy válida y muy importante. Moleculaciones porque el dolor crónico es real, es limitante y merece ser tratado. No te estoy diciendo que tengas que vivir con dolor. Te estoy diciendo que hay alternativas más seguras que el uso crónico de antiinflamatorios, especialmente para personas mayores. Quiero hablarte de esas alternativas porque creo que es la parte más útil y práctica de todo lo que vamos a ver hoy. Lo primero que quiero mencionar es el paracetamol, también conocido como acetaminofén. Moleculaciones para muchos tipos de dolor, especialmente el dolor musculoesquelético crónico como la artrosis. El paracetamol es igual de efectivo que los antiinflamatorios en muchos pacientes y tiene un perfil de seguridad mucho mejor para los riñones y el corazón. No es un medicamento perfecto y en dosis altas puede afectar el hígado, especialmente en personas que consumen alcohol. Pero en las dosis correctas es una opción mucho más segura para el uso crónico en personas mayores. Por supuesto, siempre debes consultar con tu médico antes de cambiar cualquier medicamento. No te estoy diciendo que tomes paracetamol por tu cuenta sin consultar. Claro, te estoy diciendo que si tu médico te tiene recetado un antiinflamatorio de manera crónica, vale la pena preguntarle si el paracetamol podría ser una alternativa más segura para ti. Lo segundo que quiero mencionar son las terapias físicas y de rehabilitación. En muchos casos de dolor crónico, especialmente en artrosis de rodilla o cadera, la fisioterapia, los ejercicios de fortalecimiento muscular y la terapia de movimiento pueden reducir significativamente el dolor y mejorar la función articular. Articulaciones. El músculo que rodea una articulación actúa como un amortiguador natural. Cuando ese músculo está fuerte, la articulación trabaja mejor y duele menos. Articulaciones. Muchos de mis pacientes han reducido drásticamente su necesidad de medicamentos para el dolor después de seguir un programa de ejercicios supervisado por un fisioterapeuta. Sé que cuando uno tiene dolor, lo último que quiere es moverse, pero en la mayoría de los casos, el movimiento adecuado, el ejercicio correcto, es parte fundamental del tratamiento del dolor crónico. No cualquier ejercicio, no de cualquier manera, sino el ejercicio específico indicado por un profesional que conozca tu situación. Lo tercero son los tratamientos locales, es decir, los que se aplican directamente sobre la zona dolorosa. Los geles o cremas con antiinflamatorios, como el diclofenaco en gel, pueden ser una opción para el dolor articular localizado. Articulaciones. Cuando el antiinflamatorio se aplica directamente sobre la piel, llega al tejido inflamado de manera local y la cantidad que se absorbe hacia la circulación general es mucho menor que cuando se toma una pastilla. Loculaciones. Eso significa que los efectos sistémicos, los efectos sobre los riñones, el corazón y el estómago son mucho menores, no son inexistentes, pero son significativamente menores. Lo cuarto es el calor y el frío terapéutico. Articulaciones. Parece algo muy simple, pero el calor local
a través de compresas calientes o de almohadillas térmicas puede ser muy efectivo para aliviar el dolor muscular y articular. Regulaciones. El frío a través de compresas de hielo envueltas en una tela puede ser útil para reducir la inflamación aguda. Estos métodos no tienen efectos secundarios sistémicos, son baratos y están disponibles para cualquier persona. Moleculaciones. Lo quinto son los suplementos naturales que en algunos estudios han mostrado beneficios para el dolor articular. La glucosamina y el condroitin sulfato son los más estudiados y aunque la evidencia no es completamente uniforme, en muchos pacientes con artrosis han mostrado una reducción modesta pero significativa del dolor con el uso prolongado, articulaciones, el omega 3 que se encuentra en el aceite de pescado tiene propiedades antiinflamatorias naturales y hay evidencia de que puede ayudar a reducir la inflamación articular. Cúrcuma, específicamente su componente activo, la curcumina, también ha mostrado propiedades antiinflamatorias en varios estudios. Quiero ser honesto contigo, los suplementos no van a reemplazar completamente un medicamento en casos de dolor severo, pero pueden ser parte de una estrategia integral que reduzca la dependencia de los antiinflamatorios. Tienen un perfil de seguridad mucho mejor para el uso crónico. Lo sexto, y esto es algo que muchos pacientes no consideran, es la pérdida de peso. En personas con sobrepeso u obesidad, cada kilo de más ejerce una presión desproporcionada sobre las articulaciones de las rodillas y las caderas. Se calcula que por cada kilo de peso que se pierde, la presión sobre la rodilla al caminar se reduce en aproximadamente 4 kilos. Eso significa que perder 5 kilos puede reducir la presión sobre las rodillas en 20 kilos. La reducción de presión se traduce directamente en menos dolor y en una menor necesidad de medicamentos. Sé que perder peso no es fácil, especialmente después de los 60 años, cuando el metabolismo es más lento y la actividad física puede estar limitada por el propio dolor. Pero incluso una pérdida de peso modesta de 3 a 5 kilos puede marcar una diferencia significativa en el dolor articular. Lo séptimo son las infiltraciones articulares, que son inyecciones que el médico aplica directamente dentro de la articulación. Las más comunes son las infiltraciones de corticoides, que pueden dar un alivio significativo del dolor durante semanas o meses. También existen las infiltraciones de ácido hialurónico, que actúan como un lubricante para la articulación. Las opciones deben ser evaluadas y realizadas por un médico especialista, pero pueden ser una alternativa muy efectiva para personas que tienen dolor articular severo y que no pueden tomar antiinflamatorios de manera segura. Ahora quiero hablar de algo que creo que es fundamental y que muchas veces se pasa por alto: la alimentación antiinflamatoria, porque la inflamación no es solo un problema que se trata con medicamentos. La inflamación también se modula con lo que comemos todos los días. Hay alimentos que promueven la inflamación en el cuerpo y hay alimentos que la reducen. Y en personas mayores de 60 años, con dolor crónico, con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, con artritis, la alimentación puede ser una herramienta terapéutica muy poderosa. Los alimentos que promueven la inflamación son los que probablemente ya conoces: los ultraprocesados, los alimentos ricos en azúcares refinados, las harinas blancas, los aceites vegetales refinados ricos en omega 6 como el aceite de girasol o de maíz, carnes procesadas como los embutidos y las salchichas, los alimentos fritos y el alcohol en exceso. De todos estos alimentos, cuando se consumen de manera habitual, elevan los marcadores de inflamación en el cuerpo. Esa inflamación crónica de bajo grado es la base de muchas enfermedades: enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, artrosis y posiblemente también deterioro cognitivo. Los alimentos que reducen la inflamación son los que queremos incorporar más en nuestra dieta cotidiana. Verduras y frutas de colores intensos, especialmente las de color rojo, morado, naranja y verde oscuro, son ricas en intoxicantes y compuestos antiinflamatorios. Las cerezas, las moras, las fresas, los vegetales de hoja verde como la espinaca, la col rizada, el brócoli, el tomate, el pimiento rojo, la zanahoria, el pescado azul como el salmón, las sardinas, el atún,
La caballa es rico en ácidos grasos omega 3 que son potentes antiinflamatorios naturales. Los colocios 2 o 3 veces por semana puede contribuir significativamente a reducir la inflamación en el cuerpo. El aceite de oliva virgen extra es otro alimento con propiedades antiinflamatorias bien documentadas. Oleocianas contiene óleo cantal, un compuesto que actúa de manera similar al ibuprofeno en cuanto a sus efectos antiinflamatorios, pero sin los efectos secundarios sistémicos. El aceite de oliva virgen extra como grasa principal en la cocina es una de las recomendaciones más simples y efectivas que puedo hacer. Las nueces y otros frutos secos como las almendras, las avellanas y las nueces de Brasil también tienen propiedades antiinflamatorias y son ricas en grasas saludables, vitamina E y magnesio. Moleculaciones a un pequeño puñado de nueces al día puede ser parte de una estrategia antiinflamatoria. Las especias como la cúrcuma, el jengibre, el ajo y la canela tienen compuestos bioactivos con propiedades antiinflamatorias. Incorporarlas habitualmente en la cocina es una manera sencilla y deliciosa de aprovechar sus beneficios. Moleculaciones a las legumbres como los garbanzos, las lentejas, los frijoles y las habas son ricas en fibra, proteína vegetal y compuestos antiinflamatorios. A mantener estable el azúcar en sangre, lo que también es importante para controlar la inflamación, ya que los picos de glucosa promueven la inflamación. Trata de hacer una dieta perfecta, de la noche a la mañana. Se trata de ir haciendo pequeños cambios, uno a la vez, que a lo largo del tiempo sumen una gran diferencia. Si cada semana añades un alimento antiinflamatorio a tu dieta y reducís un alimento proinflamatorio, en 3 meses habrás transformado significativamente tu patrón alimentario y eso puede tener un impacto real en tu nivel de inflamación, en tu dolor y en tu salud general. La de la hidratación, porque es algo que tiene una relación directa con la función renal y que muchas personas mayores descuidan sin darse cuenta. Con la edad, la sensación de sed disminuye. Articulaciones. Los riñones pierden parte de su capacidad de concentrar la orina. El cuerpo tiene menos agua total. Fluctuaciones Todo esto hace que las personas mayores sean especialmente vulnerables a la deshidratación, muchas veces sin saberlo. Y cuando una persona mayor está deshidratada y además toma antiinflamatorios, el riesgo de daño renal se multiplica. Articulaciones porque los riñones necesitan un buen flujo de sangre y de agua para funcionar bien. Y si ambas cosas están reducidas, el daño puede ocurrir muy rápidamente. La recomendación general es beber entre 6 y 8 vasos de agua al día, pero la cantidad exacta depende del peso, del nivel de actividad, del clima y de otras condiciones de salud. Lo que sí puedo decirte es que no debes esperar a tener sed para beber agua. Articulaciones. La sed en personas mayores ya es una señal tardía de deshidratación. Debes beber agua de manera regular a lo largo del día, incluso si no sientes sed. Una manera práctica de evaluar si estás bien hidratado es observar el color de tu orina. Si es amarillo pálido, casi transparente, estás bien hidratado. Articulaciones. Si es amarillo oscuro o naranja, necesitas beber más agua. Si es muy oscura o tiene olor fuerte, es una señal de deshidratación importante. También quiero mencionar que el café y el alcohol, aunque son líquidos, tienen un efecto diurético, es decir, hacen que los riñones eliminen más agua, por eso no cuentan de la misma manera que el agua pura para la hidratación. No diciendo que no puedas tomar café, sino que no debes contar el café como parte de tu ingesta de agua. Volviendo al tema de los medicamentos, quiero hablar de algo que creo que es muy importante, la revisión periódica de todos los medicamentos que tomas. Esto se llama en medicina la revisión de la medicación o la de prescripción. Y es un concepto que está ganando cada vez más importancia en la medicina del adulto mayor. La de prescripción no significa dejar de tomar los medicamentos que necesitas. Moleculaciones significa revisar periódicamente si todos los medicamentos que estás tomando siguen siendo necesarios, si las dosis siguen siendo las adecuadas para tu situación actual y si alguno puede estar causando más daño que beneficio. El cuerpo cambia con el tiempo. Una persona que a los 60 años necesitaba una cierta dosis de un medicamento puede que a los 70 necesite menos, porque su función renal o hepática ha cambiado. Moleculaciones.
o puede que un medicamento que se inició para tratar un problema que ya se resolvió siga tomándose por inercia, porque nadie revisó si seguía siendo necesario. Articulaciones te animo a que en tu próxima consulta médica le pidas a tu médico que revise contigo todos los medicamentos que estás tomando. Articulaciones que evalúen juntos si cada uno sigue siendo necesario en la dosis correcta y si hay alguno que pueda estar causando efectos secundarios o interacciones que no se han identificado. Articulaciones hay una herramienta que uso con mis pacientes y que te recomiendo llevar siempre una lista actualizada de todos tus medicamentos. Lo que las articulaciones no solo los que te recetó el médico, sino también los que compras sin receta, los suplementos vitamínicos, los remedios herbales y cualquier otra cosa que tomes de manera regular. Lo que muchas personas no mencionan los suplementos o los medicamentos sin receta cuando van al médico porque no los consideran medicamentos de verdad, pero pueden tener interacciones importantes con los medicamentos recetados. Articulaciones por ejemplo, el ginkgo biloba, que muchas personas mayores toman para la memoria, tiene propiedades anticoagulantes. Articulaciones si alguien lo toma junto con aspirina o con otros anticoagulantes, el riesgo de sangrado aumenta. Liporaciones, el hipérico, también conocido como hierba de San Juan, que se usa para la depresión leve, puede interactuar con muchos medicamentos, incluyendo los anticoagulantes y los medicamentos para el corazón. El ajo en suplementos también tiene efectos anticoagulantes. Todos estos son ejemplos de cosas que parecen inofensivas, pero que pueden tener consecuencias importantes cuando se combinan con ciertos medicamentos. Locuraciones. Quiero hablar ahora de algo que me parece especialmente importante para las personas que tienen dolor crónico, el manejo del dolor desde una perspectiva integral. El dolor crónico es un problema complejo que no se resuelve solo con medicamentos. Los componentes físicos, pero también tiene componentes emocionales y psicológicos que son igualmente importantes. La ansiedad, el estrés, la depresión, el insomnio, todos estos factores pueden amplificar la percepción del dolor. Claro, solo el componente físico con medicamentos, ignorando los otros componentes. Es un enfoque incompleto. Articulaciones. El sueño, por ejemplo, es fundamental para el manejo del dolor. Cuando dormimos mal, el umbral del dolor baja, es decir, el cuerpo se vuelve más sensible al dolor. Articulaciones. Y muchas personas con dolor crónico duermen mal, precisamente por el dolor, creando un círculo vicioso. El dolor impide dormir y el mal sueño empeora el dolor. Trata el insomnio, ya sea con medidas de higiene del sueño, con terapia cognitivo-conductual o en algunos casos con medicamentos específicos, puede tener un impacto significativo en la percepción del dolor. El estrés crónico también eleva los marcadores de inflamación en el cuerpo. Técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el yoga suave, la respiración profunda o simplemente dedicar tiempo a actividades que producen placer y relajación, pueden contribuir a reducir la inflamación y a mejorar la percepción del dolor. Las relaciones sociales también importan más de lo que muchas personas creen. El aislamiento social se asocia con mayor percepción del dolor y con peores resultados de salud en general. Especulaciones mantener conexiones sociales activas, participar en actividades comunitarias, tener conversaciones significativas con personas queridas, todo esto tiene un impacto real en la salud física. Luculaciones quiero mencionar también el ejercicio, porque sé que ya lo mencioné antes, pero merece un poco más de atención. El ejercicio regular tiene efectos antiinflamatorios directos. Los tales durante el ejercicio liberan unas sustancias llamadas mioquinas que tienen efectos antiinflamatorios sistémicos. El ejercicio regular también mejora la circulación, fortalece el corazón, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce el estrés, mejora el sueño y fortalece los huesos. Articulaciones es literalmente el medicamento más poderoso que tenemos y no tiene los efectos secundarios de los medicamentos farmacológicos. No estoy hablando de ejercicio intenso ni de ir al gimnasio todos los días. Estoy hablando de caminar 30 minutos al día, de nadar, de hacer yoga o tai chi, de andar en bicicleta estática. Actividades de bajo impacto que cualquier persona mayor puede hacer adaptadas a su nivel de condición física y a sus limitaciones. Incluso ejercicios sentado en una silla para personas con movilidad muy reducida pueden tener beneficios significativos. Lo más importante es la consistencia. Un poco de ejercicio todos los días es mucho mejor que mucho ejercicio un día a la semana. Encuentra una actividad que disfrutes, que puedas mantener a largo plazo y que sea apropiada para tu condición física.
Y si tienes dudas sobre qué tipo de ejercicio es seguro para ti, consulta con tu médico o con un fisioterapeuta. Articulaciones. Ahora quiero hablar específicamente de las personas que tienen enfermedades del corazón, porque para ellas el tema de los antiinflamatorios es especialmente delicado. Articulaciones. Si tienes antecedentes de infarto de miocardio, si tienes enfermedad coronaria, si tienes insuficiencia cardíaca o si has tenido un accidente cerebrovascular, el uso de antiinflamatorios no esteroideos es particularmente peligroso. Articulaciones. En estas personas, incluso el uso a corto plazo puede aumentar significativamente el riesgo de un nuevo evento cardiovascular. Las guías de cardiología actuales son muy claras en este punto. En personas con enfermedad cardiovascular establecida, los antiinflamatorios no esteroideos deben evitarse en la medida de lo posible. Articulaciones. Si el dolor es tan severo que no puede manejarse con otras opciones, el uso debe ser a la dosis más baja posible durante el menor tiempo posible y siempre bajo supervisión médica estrecha. Si tienes enfermedad cardiovascular y estás tomando antiinflamatorios de manera regular, te pido que hables urgentemente con tu cardiólogo. No esperes a tu próxima cita programada, llama y pregunta, porque este es un tema que puede tener consecuencias muy serias. Articulaciones. Lo mismo aplica para las personas con diabetes tipo 2. La diabetes es una enfermedad que ya de por sí aumenta el riesgo de enfermedad renal y cardiovascular. Articulaciones. Añadir antiinflamatorios a ese contexto multiplica los riesgos. Si tienes diabetes y dolor crónico, busca con tu médico alternativas más seguras para el manejo del dolor. Articulaciones. Y para las personas con enfermedad renal crónica, ya sea en etapas tempranas o avanzadas, los antiinflamatorios están prácticamente contraindicados. Articulaciones. El daño adicional que pueden causar sobre unos riñones que ya están comprometidos puede acelerar la progresión hacia una insuficiencia renal que requiera diálisis. Articulaciones. Quiero hablar ahora de algo que creo que es muy relevante para muchas personas que están viendo este video, el dolor de espalda. Es uno de los problemas más comunes en personas mayores de 50 años y es una de las razones más frecuentes por las que se toman antiinflamatorios de manera crónica. El dolor de espalda crónico es un problema complejo y en la mayoría de los casos los antiinflamatorios no son la solución a largo plazo. Articulaciones. Pueden aliviar el dolor agudo de manera temporal, pero no resuelven la causa subyacente y su uso crónico conlleva todos los riesgos que ya hemos discutido. Evidencias más sólidas para el manejo del dolor de espalda crónico apuntan hacia el ejercicio terapéutico, especialmente el fortalecimiento de los músculos del core, que son los músculos del abdomen y de la espalda que estabilizan la columna vertebral. Articulaciones. También la fisioterapia, el yoga terapéutico y en algunos casos la terapia cognitivo-conductual para el manejo del componente psicológico del dolor. Articulaciones. El reposo en cama, que durante muchos años fue la recomendación estándar para el dolor de espalda, está actualmente desaconsejado. Las evidencias muestran que el reposo prolongado empeora el dolor de espalda a largo plazo. Mantenerse activo dentro de los límites del dolor es mucho mejor que quedarse en cama. Articulaciones. Si tienes dolor de espalda crónico y estás tomando antiinflamatorios de manera regular, te invito a hablar con tu médico sobre un programa de rehabilitación y ejercicio terapéutico. Articulaciones. En muchos casos, este enfoque puede reducir significativamente el dolor y mejorar la calidad de vida, reduciendo al mismo tiempo la necesidad de medicamentos. Voy a hablar ahora de un tema que sé que puede generar algo de controversia, lo que es la relación entre los médicos, los pacientes y la prescripción de medicamentos. No todos los médicos tienen el mismo nivel de conocimiento sobre los efectos secundarios de los medicamentos en personas mayores. Y la farmacología geriátrica son especialidades relativamente recientes y muchos médicos que atienden a personas mayores no han recibido formación específica en estas áreas. Esto no es una crítica, es una realidad del sistema de salud. Además, en muchos sistemas de salud, las consultas son muy cortas. Articulaciones. El médico tiene 10 o 15 minutos para atender a un paciente, revisar su historia, hacer el diagnóstico y decidir el tratamiento. En ese contexto, recetar un antiinflamatorio para el dolor es la solución más rápida y más fácil. Articulaciones.
no necesariamente la mejor. Por eso es tan importante que tú, como paciente, seas un participante activo, que llegues a la consulta preparado, con tus preguntas escritas, con tu lista de medicamentos, que preguntes, ¿hay alternativas? Regulaciones. ¿Cuánto tiempo debo tomar esto? ¿Qué efectos secundarios debo vigilar? ¿Cómo interactúa con los otros medicamentos que tomo? Regulaciones. No se trata de desconfiar de tu médico, se trata de colaborar con él. La mejor medicina es la que se hace en equipo, con un médico que explica y un paciente que escucha, pregunta y participa activamente en las decisiones sobre su salud. También quiero hablar de la automedicación, que es un problema muy serio en muchos países. Loculaciones. Muchas personas mayores toman antiinflamatorios comprados en la farmacia, sin receta, sin consultar con ningún médico, muchas veces durante meses o años. Esto es especialmente peligroso por todas las razones que ya hemos discutido. Si tienes dolor crónico que requiere medicación regular, ese dolor merece ser evaluado por un médico, no solo para recibir el tratamiento adecuado, sino también para investigar la causa. El dolor crónico no es simplemente la edad, siempre hay una causa y muchas veces esa causa puede tratarse o al menos manejarse mejor con el enfoque correcto. La automedicación con antiinflamatorios puede también enmascarar síntomas importantes. Si tienes dolor abdominal y tomas ibuprofeno para aliviarlo, puedes estar ocultando síntomas de una condición que necesita diagnóstico y tratamiento específico. Articulaciones. El dolor es una señal que el cuerpo envía para indicar que algo no está bien. Apagarlo con medicamentos sin investigar la causa no es una solución. Puede ser peligroso. Articulaciones. Quiero ahora hacer un resumen de los puntos más importantes que hemos visto hoy, porque sé que ha sido mucha información y quiero asegurarme de que los mensajes clave queden claros. Articulaciones. Primero, los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno y el diclofenaco. Son medicamentos útiles cuando se usan correctamente en las situaciones adecuadas durante el tiempo necesario y bajo supervisión médica. Articulaciones. No son medicamentos malos en términos absolutos. Segundo, en personas mayores de 60 años, el uso crónico de estos medicamentos conlleva riesgos serios que muchas veces no se comunican adecuadamente. Regulaciones. Riesgos para los riñones, para el corazón, para el estómago y posiblemente para el cerebro. Tercero, el cuerpo después de los 60 años ha cambiado. Fluctuaciones. Los riñones funcionan menos, el estómago es más vulnerable, el sistema cardiovascular tiene menos reserva. Lo que era tolerable a los 40 puede ser peligroso a los 70. Cuarto, hay señales de alerta que debes conocer. Presión arterial que sube sin explicación, orina oscura o disminuida, fatiga inusual, dolor de estómago, heces negras, confusión mental, mareos frecuentes. Si tienes alguna de estas señales, habla con tu médico. Quinto, articulaciones. Hay alternativas más seguras para el manejo del dolor crónico. Paracetamol, fisioterapia, ejercicio terapéutico, tratamientos locales, suplementos naturales, pérdida de peso, infiltraciones articulares y un enfoque integral que incluya el manejo del sueño y la alimentación. Sexto, educaciones. La alimentación antiinflamatoria puede ser una herramienta poderosa. Más frutas y verduras de colores, pescado azul, aceite de oliva virgen extra, nueces, especias antiinflamatorias y menos ultraprocesados, azúcares refinados y alcohol. Regulaciones. Séptimo, la hidratación es fundamental, especialmente para los riñones. Bebe agua regularmente a lo largo del día, sin esperar a tener sed. Octavo, revisa periódicamente todos los medicamentos que tomas con tu médico. Lleva siempre una lista actualizada. Pregunta si cada medicamento sigue siendo necesario y si hay interacciones que deban preocuparte. Noveno, si tienes enfermedad cardiovascular, diabetes o enfermedad renal, el uso de antiinflamatorios es especialmente peligroso y debe evitarse en la medida de lo posible. Décimo, no te automediques. Corazones. El dolor crónico merece ser evaluado por un médico, no solo tratado con pastillas compradas en la farmacia. Antes de terminar, quiero contarte una tercera historia, la de don Marcos. Tenía 63 años cuando lo conocí. Un hombre activo, que había trabajado toda su vida en construcción y que como resultado de décadas de trabajo físico tenía artrosis en varias articulaciones, especialmente en las rodillas y en la columna lumbar. El dolor era constante y limitante. Tomaba diclofenaco todos los días desde hacía varios años.
y además tomaba omeprazol para proteger el estómago, algo que muchos médicos recetan junto con los antiinflamatorios. Las curaciones, cuando lo vi, su función renal estaba comprometida, su presión arterial era difícil de controlar a pesar de 2 medicamentos antihipertensivos y se quejaba de fatiga constante. Pero lo que más le preocupaba era que el dolor no había mejorado significativamente a pesar de todos esos años tomando el medicamento. Seguía con el mismo nivel de dolor o quizás incluso peor. Los ions, le propuse un cambio de enfoque. Suspendimos el diclofenaco de manera gradual, bajo supervisión estrecha. Iniciamos un programa de fisioterapia 2 veces por semana con ejercicios específicos para fortalecer la musculatura de las rodillas y de la espalda. Ajustamos su alimentación, reduciendo los alimentos proinflamatorios y aumentando los antiinflamatorios. Le recomendé paracetamol para los días de mayor dolor y en ocasiones puntuales infiltraciones de ácido hialurónico en las rodillas. Los primeros 2 meses fueron difíciles. Don Marcos sentía que sin el diclofenaco el dolor era peor. Yo lo animé a seguir porque sabía que la fisioterapia necesita tiempo para dar resultados y que el cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Al tercer mes algo cambió. Don Marcos llegó a la consulta con una sonrisa que no le había visto antes. Me dijo que podía caminar más, que podía subir escaleras con menos dolor, que se sentía con más energía. Su presión arterial había mejorado significativamente, la hinchazón de los tobillos había desaparecido y lo más importante para él, el dolor, aunque seguía presente, era más manejable y ya no dependía de una pastilla todos los días para poder funcionar. 6 meses después, don Marcos había perdido 4 kilos, caminaba 40 minutos al día y tomaba paracetamol solo 2 o 3 veces por semana en los días de mayor actividad. Su función renal había mejorado. La altolada estaba controlada con un solo medicamento en lugar de 2 y su calidad de vida había mejorado de manera significativa. No te cuento esta historia para prometerte que todo el mundo va a tener el mismo resultado. Cada persona es diferente, cada situación es única, pero sí, te la cuento para mostrarte que hay alternativas, que el cuerpo tiene una capacidad de recuperación notable cuando se le dan las condiciones adecuadas y que a veces el mayor obstáculo para mejorar es simplemente no saber que hay otras opciones. Quiero también hablar brevemente de algo que creo que es importante, la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico y cómo deben manejarse de manera diferente. El dolor agudo es el dolor que aparece de repente como consecuencia de una lesión, una infección, una cirugía o un episodio inflamatorio específico. Es el dolor que el cuerpo usa para señalar que algo está dañado y necesita atención. En el dolor agudo, los antiinflamatorios pueden ser muy útiles y apropiados, usados durante un periodo corto y bien definido, 1 semana, 2 semanas, el tiempo necesario para que la fase aguda pase. El dolor crónico es diferente, es el dolor que persiste durante más de 3 meses. En el dolor crónico, el sistema nervioso ha sufrido cambios que hacen que el dolor persista incluso cuando la causa original ya no está presente o ya se ha reducido. El dolor crónico es un problema en sí mismo, no solo un síntoma. Y requiere un enfoque diferente, más complejo, que va más allá de simplemente tomar un analgésico todos los días. El uso crónico de antiinflamatorios para el dolor crónico es en muchos casos un enfoque inadecuado, no solo por los riesgos que ya hemos discutido, sino también porque no aborda los mecanismos reales del dolor crónico. Es como intentar apagar un incendio echando agua sobre el humo en lugar de atacar el fuego directamente. Un enfoque más efectivo para el dolor crónico incluye fisioterapia y ejercicio terapéutico para abordar la causa física, terapia psicológica, cuando hay componentes emocionales significativos, manejo del sueño y del estrés, cambios en la alimentación y cuando sea necesario, medicamentos específicos para el dolor crónico que tengan un perfil de seguridad apropiado para el uso a largo plazo. Quiero también mencionar algo sobre la vitamina D, porque tiene una relación interesante con el dolor musculoesquelético y con la salud en general después de los 60 años. La deficiencia de vitamina D es extremadamente común en personas mayores, especialmente en aquellas que viven en zonas con poca exposición solar, que pasan mucho tiempo en interiores o que tienen una dieta pobre en alimentos ricos en esta vitamina, y la deficiencia de vitamina D puede causar o empeorar el dolor musculoesquelético.
la debilidad musculoesquelético, la debilidad Muchos de mis pacientes con dolor crónico de espalda o de articulaciones tienen niveles bajos de vitamina D. Cuando se corrige esa deficiencia, a veces el dolor mejora significativamente, sin necesidad de ningún antiinflamatorio. Lúcula así, pero ocurre con suficiente frecuencia como para que valga la pena verificar los niveles de vitamina D en cualquier persona mayor con dolor musculoesquelético crónico. La vitamina D también es fundamental para la salud cardiovascular, para la función inmunológica y posiblemente para la salud cognitiva. Gluculaciones es una vitamina que merece atención, especialmente en personas mayores. Si no sabes cuáles son tus niveles de vitamina D, pide a tu médico que los incluya en tu próximo análisis de sangre. Gluculaciones si están bajos, la suplementación con vitamina D es generalmente segura y puede tener múltiples beneficios. El magnesio es otro nutriente que quiero mencionar brevemente, porque también puede tener un papel en el dolor musculoesquelético. El magnesio es esencial para la función muscular y nerviosa, y su deficiencia puede causar calambres musculares, tensión musculares y mayor sensibilidad al dolor. El magnesio incluye en las nueces, las semillas, las legumbres, los vegetales de hoja verde y el chocolate negro. En algunos casos, la suplementación puede ser útil, aunque siempre debe consultarse con el médico, especialmente en personas con enfermedad renal. Quiero ahora hablar de algo que me parece muy importante desde el punto de vista de la salud pública, la cultura del medicamento que existe en muchas sociedades. Vivimos en una cultura donde se espera que para cada síntoma, para cada malestar, haya una pastilla. Y esa expectativa, tanto de los pacientes como a veces de los propios médicos, lleva a una prescripción excesiva de medicamentos que en muchos casos no son necesarios o que pueden ser reemplazados por cambios en el estilo de vida. No estoy diciendo que los medicamentos no sean necesarios, muchos son absolutamente necesarios y salvan vidas. Estoy diciendo que en nuestra sociedad hemos llegado a depender de los medicamentos de una manera que a veces no es saludable y que hemos perdido de vista el poder que tienen los hábitos de vida, la alimentación, el ejercicio, el sueño y el manejo del estrés para prevenir y tratar enfermedades. La medicina preventiva, que es mi especialidad, trata precisamente de esto. De identificar los factores de riesgo antes de que se conviertan en enfermedades, de modificar los hábitos de vida para prevenir el deterioro y de usar los medicamentos de manera racional y selectiva, cuando son realmente necesarios y cuando sus beneficios superan claramente sus riesgos. Si hay un mensaje que quiero que te lleves de este video, es tienes más poder sobre tu salud de lo que crees. Decisiones que tomas todos los días, lo que comes, cuánto te mueves, cómo duermes, cómo manejas el estrés, qué medicamentos tomas y cuáles preguntas a tu médico, todas esas decisiones tienen un impacto real y medible en tu salud. No eres un receptor pasivo de enfermedades y de medicamentos, eres un agente activo de tu propia salud. Quiero también decirte algo sobre el miedo. Sé que a veces cuando uno escucha hablar de los riesgos de los medicamentos que está tomando, puede sentir miedo o angustia. Y no quiero que ese sea el efecto de este video. No te estoy diciendo que dejes de tomar tus medicamentos mañana. Te estoy diciendo que te informes, que hables con tu médico, que hagas preguntas y que tomes decisiones informadas junto con los profesionales de salud que te atienden. Si después de ver este video decides hablar con tu médico sobre los medicamentos que estás tomando, si decides preguntar si hay alternativas más seguras, si decides hacer una revisión completa de tu medicación, ese será el mejor resultado posible. No el miedo, sino la acción informada. También quiero decirte algo sobre la esperanza, porque aunque hemos hablado de muchos riesgos y problemas, también hemos visto que el cuerpo tiene una capacidad de recuperación notable. Don Roberto mejoró su función renal y su presión arterial cuando se suspendió el medicamento que los estaba dañando. Doña Carmen recuperó su claridad mental, don Marcos mejoró su calidad de vida con un enfoque diferente para su dolor. El cuerpo humano, incluso después de los 60 o los 70 años, tiene una capacidad de adaptación y de recuperación que muchas veces sorprende.
pero esa recuperación requiere información, requiere tiempo, calculaciones a la mañana, requiere paciencia, constancia y la disposición de hacer cambios que a veces son difíciles al principio, pero que a largo plazo hacen una diferencia enorme. Quiero terminar hablando de algo que creo que es fundamental en la relación entre médico y paciente, la confianza y la comunicación abierta. Tu médico es tu aliado, no tu adversario. Si tienes dudas sobre un medicamento que te recetó, no lo dejes de tomar por tu cuenta sin consultarle. Habla con él, cuéntale tus preocupaciones, pregunta. Un buen médico siempre va a valorar que su paciente esté informado y que haga preguntas. Y si sientes que tu médico no te escucha, que no tiene tiempo para explicarte las cosas, que no responde tus preguntas de manera satisfactoria, tienes derecho a buscar una segunda opinión. Lo más importante que tienes y mereces recibir una atención médica que te respete, que te informe y que tome en cuenta tus preferencias y tu situación particular. En la medicina del adulto mayor, el objetivo no es solo tratar enfermedades, es mantener la calidad de vida, la independencia, la capacidad de disfrutar de las cosas que importan. Lograr ese objetivo, hay que revisar críticamente los tratamientos que se están siguiendo, identificar lo que está ayudando y lo que puede estar dañando y hacer ajustes con valentía y con sabiduría. Eso es lo que hago en mi práctica clínica todos los días. Y eso es lo que espero haberte transmitido hoy a través de este video. Muchos de mis pacientes me preguntan: doctor, ¿qué es lo más importante que puedo hacer para cuidar mi salud después de los 60? Y yo siempre les digo lo mismo: muévete todos los días, aunque sea un poco. Come más plantas y menos ultraprocesados. Duerme bien, maneja el estrés, bebe suficiente agua, no fumes. Modera el alcohol y revisa periódicamente con tu médico todos los medicamentos que tomas. Esas 6 cosas, practicadas de manera consistente, tienen más impacto sobre tu salud a largo plazo que cualquier medicamento que yo pueda recetarte. La salud no se compra en una farmacia, pero se construye día a día con las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana. Y nunca es demasiado tarde para empezar a construirla mejor. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado tu tiempo a escuchar esta información. Un vídeo largo, con mucha información, y te agradezco tu atención y tu disposición a aprender. Eso en sí mismo ya es un acto de cuidado hacia tu salud. Si este vídeo te ha sido útil, compártelo con las personas que quieres, con tus padres, con tus amigos, con tus hermanos, porque la información que hemos compartido hoy puede hacer una diferencia real en la vida de muchas personas. Y si tienes preguntas, si hay algo que no quedó claro o si hay algún tema que te gustaría que tratara en futuros vídeos, déjame un comentario. Me importa saber qué necesitas, qué te preocupa y qué temas pueden ser más útiles para ti. Cuídate mucho. Toma decisiones informadas. Habla con tu médico. Y recuerda siempre que tu salud es el bien más valioso que tienes y que vale la pena cuidarla con atención, con conocimiento y con amor propio. La próxima, soy el Dr. Fujimoto y siempre estaré aquí para ayudarte a cuidar tu salud de la manera más inteligente y más humana posible.